¡Comenzamos! ¿Qué queremos? El pacto de las sombras, la maldición del libertador. Mi nombre es Alejandro, y lo que voy a contarles es un secreto que me ha perseguido durante años. Todo comenzó una noche en Caracas, bajo el manto de una tormenta eléctrica que iluminaba el cielo con relámpagos frenéticos. Mi vida cambió para siempre cuando encontré una antigua carta en el fondo de un cajón olvidado en la Biblioteca Nacional. La carta, escrita con una tinta que parecía desvanecerse, estaba dirigida a un destinatario desconocido y hablaba de un pacto oscuro sellado en las sombras del pasado. Estaba en la Biblioteca Nacional para investigar un artículo sobre las raíces históricas del poder en Venezuela. Mi objetivo era examinar documentos antiguos y relatos históricos que pudieran arrojar luz sobre la estabilidad política del país. Sin embargo, lo que encontré allí fue mucho más perturbador de lo que podría haber imaginado. Desde niño, crecí escuchando historias sobre Bolívar, el gran héroe que liberó a varias naciones del yugo colonial. Pero había otra historia, una mucho menos conocida, que los ancianos murmuraban con temor. Decían que Bolívar, en su desesperación por lograr la independencia, hizo un trato con fuerzas más allá de la comprensión humana. Un pacto que prometió poder absoluto a cambio de un precio oscuro y perpetuo, la lealtad eterna de su pueblo y un sufrimiento sin fin. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos en la Biblioteca Nacional, buscando referencias históricas para mi artículo, encontré un libro antiguo, polvoriento y sin título, escondido detrás de otros volúmenes. Al abrirlo, descubrí un relato que me heló la sangre. Hablaba de cómo Bolívar, en una noche tormentosa como la que había presenciado, se reunió con figuras encapuchadas en un lugar secreto. Estas figuras no eran humanas y ofrecieron a Bolívar el poder para alcanzar su sueño a cambio de un sacrificio aterrador. Decidí investigar más, a pesar de las advertencias de historiadores y expertos que me miraban con desconfianza o miedo. Comencé a notar patrones extraños en la historia reciente de Venezuela. A pesar de las crisis económicas, las protestas masivas y las acusaciones de fraude electoral, el poder siempre regresaba a las mismas manos. Era como si una fuerza invisible y poderosa estuviera protegiendo a los líderes actuales. Empecé a temer que el pacto oscuro aún estuviera en efecto, manteniendo al país bajo un control sombrío. Una noche, mientras caminaba por las desiertas calles de Caracas, sentí una presencia inquietante. Las luces de los postes parpadeaban y el aire se volvía frío de forma inexplicable. Miré a mi alrededor y vi una sombra larga y oscura cruzar la calle. Me apresuré hacia mi casa, donde encontré una carta anónima bajo la puerta. El pacto nunca se rompe, decía la nota, escrita con una letra temblorosa y antigua. La sensación de terror se apoderó de mí, pero mi determinación se fortaleció. Esa noche, tuve un sueño aterrador. Soñé con Bolívar y las figuras encapuchadas, cuyos rostros deformes y vacíos me observaban con frialdad. Uno de ellos se giró hacia mí y dijo: los herederos del pacto están entre nosotros, y siempre lo estarán. Desperté sudando, con el corazón desbocado. Sabía que debía continuar mi investigación, aunque el miedo era abrumador. Contacté a un viejo amigo que había trabajado en el gobierno. Nos reunimos en apartado, y él, con voz temblorosa, me confesó que había oído rumores sobre una sombra que protegía a los líderes del país. Según él, había un lugar en las montañas donde se realizaban rituales para renovar el pacto. Aquellos que intentaron desvelar el secreto habían desaparecido o murieron en circunstancias misteriosas. Decidí explorar ese lugar. La cueva en las montañas estaba oculta entre las rocas, y su atmósfera era opresiva. La entrada estaba casi invisible, pero la encontré siguiendo las indicaciones de mi amigo. Al entrar, la oscuridad era total y el silencio, abrumador. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos antiguos. Finalmente,
Llegué a una cámara amplia con un altar en el centro. En el altar había una estatua de Bolívar, pero no como lo conocemos. Su rostro era severo, y sus ojos parecían seguirme. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no estaba solo. Las sombras en la cueva comenzaron a moverse por sí solas, y una voz profunda resonó en el aire. Has venido buscando la verdad, pero ¿estás listo para el precio? La figura de Bolívar cobró vida, y detrás de ella, vi las figuras encapuchadas de mis pesadillas. Uno de ellos se adelantó, revelando un rostro familiar, el de uno de los actuales líderes del país. El pacto nunca se rompe, y aquellos que buscan desafiarnos pagarán con su alma, Dijo con una voz que parecía resonar en mi mente. Intenté retroceder, pero mis piernas no se movían. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrancar mi vida. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una luz brillante llenó la cueva, y las figuras se desvanecieron. Desperté afuera, sin recordar cómo había salido. La entrada de la cueva había desaparecido, y entendí que la sombra y el pacto eran reales, dispuestos a proteger su secreto a toda costa. Desde esa noche, he vivido con una constante sensación de ser observado. Las luces en mi casa parpadean, y el aire se enfría sin razón aparente. Sé que estoy en peligro, pero también sé que debo contar esta historia. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que el mundo sepa que hay algo oscuro y siniestro detrás del poder en mi país. Un pacto hecho en las sombras, sellado con el sufrimiento de millones, y protegido por una fuerza que desafía la comprensión. Mientras esa sombra siga existiendo, la esperanza de un cambio real en Venezuela será solo una ilusión. La historia de la cueva y el pacto es una advertencia, y aunque algunos puedan pensar que se trata solo de manipulación política, la verdad es mucho más perturbadora. La sombra del libertador sigue acechando, asegurando que el poder nunca cambie de manos, y que el país siga atrapado en una pesadilla interminable.